Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Llegamos al video número 41 y el tema 5 de rectas. Recuerden que esto es un curso básico de cálculo 10 dirigido a los estudiantes de ingeniería, curso de introducción al cálculo. Sin embargo, está abierto a todo el público y en algunos casos a estudiantes de secundaria o aspirantes a alguna carrera universitaria que deseen obtener alguna explicación particular pueden conseguir de acuerdo a la planificación que se establece en el video número 2. Es importante recordar que pueden acceder a mi canal, que básicamente está dirigido a este curso, por YouTube, utilizando mi nombre completamente, que es José Gregorio González Peña. José Gregorio González Peña. Y de esa manera, pues, ver todos los videos de manera secuencial. También les comento que si existe alguna duda en particular de un tema que no esté incluido en este curso, me pueden escribir a mi correo, que es goyof1000@gmail.com. Con toda la confianza me pueden indicar en qué tema están interesados y yo les responderé y por qué medio lo pudiera dirigir directamente para colaborarles y apoyarlos en que puedan entender y dominar ese tema en particular. De igual manera, hay ejercicios que presentan dudas de cualquier tema, me pueden escribir a esa dirección de correo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar al tema 5 de rectas. Como todo, comenzamos con el concepto. ¿Qué es una recta? Una recta es una sucesión infinita de puntos. No tiene ni principio ni final. Y su característica especial o su característica fundamental es la pendiente. ¿Y qué es la pendiente de la recta? Pues la inclinación de la recta con la horizontal. Como lo vimos en el tema anterior de vectores, las rectas pudieran estar representadas en el plano cartesiano, es decir, bajo dos variables o en el plano, o pudieran estar representadas en el espacio tridimensional. En este caso vamos a trabajar con rectas en el plano. Nosotros en el tema anterior estudiamos vectores con la finalidad de entender algunos conceptos de rectas básicos. Entre esos pues está la pendiente. Ya lo dijimos que es la característica fundamental de la recta y es la inclinación o el ángulo, no el ángulo como tal, está relacionado con el ángulo que forma con el eje X positivo, vamos a llamarlo así, que es igual a un vector. Sin embargo, en este caso ese valor angular se va a representar es como un número. Y obviamente entre mayor sea ese número, pues mayor va a ser la inclinación de la recta, incluso pudiendo llegar a ser negativo, y en este caso diríamos que la recta iría bajando. Vamos a representar algunas rectas y vemos algunas particularidades. Luego vamos a demostrar la ecuación de una recta. Ya sabemos cómo representar un vector y cómo se obtiene un vector a través de dos puntos. De igual manera que un vector, una recta está un vector tiene un punto origen y un punto final. Sin embargo, entre esos dos puntos hay una sucesión de puntos. Una recta dijimos que no tiene tamaño definido, es infinita. Por lo tanto, está conformada por infinitos puntos. Sin embargo, para encontrar esa recta o una recta en particular, al igual que un vector, necesitamos solamente dos puntos de esa recta. Entonces, en unos instantes vamos a ver cómo se obtiene esa recta a partir de dos puntos. De igual manera, en temas anteriores, el tema 2 específicamente, vimos polinomios y nos dimos cuenta que un polinomio de grado 1 se representa y es una recta. Incluso un
un polinomio de grado 0 también es una recta, pero con una característica básica que es horizontal, es decir, su pendiente en ese caso será 0. Ok, entonces decimos que para definir una recta necesitamos 2 puntos. Fíjense ustedes, sin necesidad de hacer referencia al sistema cartesiano, pero sí dibujándolo en el plano, supongamos que tenemos los siguientes 2 puntos, el punto A y el punto B. Ok, recuerden que esos puntos, si están en el plano, tienen que tener 2 coordenadas, coordenada X y coordenada Y. Ponemos en este caso simplemente como 2 puntos cualquiera. Por esos 2 puntos solamente puede pasar una única recta, okay, que pase por esos 2 puntos. Entonces fíjense, si yo dibujo la recta como tal, esta sería la recta. Ok, fíjense que necesité solamente 2 puntos, pero a su vez la recta primero no tiene ni principio ni fin. Si pudiéramos decir va de izquierda a derecha. Cuando nos paramos con referencia a la pizarra, en este caso decimos que esa pendiente de la recta que va a representar, fíjense, la inclinación de la recta con la horizontal, y lo vemos como un ángulo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta más adelante que no vamos a tomar el valor angular, sino más bien un valor numérico. Entonces eso se refiere a la pendiente y la vamos a llamar M, la pendiente de la recta. Entonces necesitaríamos solamente 2 puntos para definir una recta, que después pues va a estar conformada por infinitos puntos. Ahora bien, por un punto de esa recta pueden pasar infinitas otras rectas. Por ejemplo, por A puede pasar otra recta, puede pasar esta otra recta que tendría una pendiente negativa, o pudiera pasar esta recta que es una recta vertical, o pudiera pasar también una recta horizontal, y así pudiéramos por un punto cualquiera pasar infinitas rectas. Sin embargo, si establecemos 2 puntos, por esos 2 puntos solamente puede pasar una recta en particular. Ok, entonces para yo definir una recta necesito obligatoriamente 2 puntos, ok, por los que va a pasar obviamente esa recta. Si tengo un punto, no la puedo definir. ¿Por qué? Porque por ahí pueden pasar infinitas rectas. Si tengo 3, solamente que el tercer punto esté en la trayectoria de la recta. ¿Ok? Ahora, si tengo 2, por ahí puedo definir una recta en particular. Tengo por ejemplo, y tengo A, por ahí solamente pasa esa recta. Ok, entendemos eso en un primer momento. Entonces, ahora vamos a ver la ecuación particular de una recta. En adelante, nosotros en el cálculo hay elementos particulares o hay expresiones particulares que se definen a través de una ecuación. Entonces podemos decir, bueno, un vector simplemente se define por 2 puntos, y ustedes lo vieron en el tema anterior que su representación estaba por 2 coordenadas, cuando ya ese vector se considera que tiene su punto origen, valga la redundancia, en el origen de coordenadas. Pero primero tenemos que hacer una operación aritmética entre las coordenadas de esos 2 puntos, la recta en X del punto final menos el inicial y la recta en Y del punto final menos el inicial, y de esa manera obtendremos el vector. En el caso de la recta vamos a necesitar 2 puntos, pero vamos a llegar con esos puntos a una ecuación. Esa es la ecuación que vamos a definir a continuación. También en los polinomios vimos cómo los polinomios se pueden definir a través de una expresión matemática, que dependiendo de la variable y el término de mayor grado, entonces me define el tipo de polinomio. Puede ser de grado 0, de grado 1, de grado 2, etc. Y a partir de allí obtenemos sus características, sus gráficas, etcétera, etcétera. Bueno, la ecuación o la recta se va a definir por una ecuación, y en adelante vamos a ver algunos otros elementos. Por ejemplo, la parábola, ya saben ustedes que se define como un polinomio de segundo grado, también va a tener su ecuación característica. La circunferencia, la elipse, tienen sus ecuaciones características. Habíamos hablado también de lo que es una ecuación, ¿okay? Una ecuación es una expresión donde aparece una o más variables donde se iguala a 0, ¿okay? Si la ecuación tiene una sola variable, ustedes pueden conseguir un valor en particular, pero si la ecuación tiene 2 variables, la solución va a ser infinita, porque hay más. Ustedes le pueden dar valores a una de las variables
y la otra recibe ese resultado en función de la primera variable, como lo hablamos en los polinomios. Un polinomio depende de una variable que se le da los valores y el resultado es el que arroja el polinomio, que sería el resultado cuando se grafica en y ahí vamos a obtener múltiples puntos. Así va a pasar lo mismo con la ecuación de la recta. Bueno, sin tanto hablar, vamos a la parte más práctica. La ecuación que vamos a desarrollar aquí va a pasar por diferentes facetas y se va a desarrollar a partir de una recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Es decir, nosotros tenemos un punto conocido, punto cualquiera que conocemos sus coordenadas. A esas coordenadas no le vamos a poner números específicos, vamos a llamarlas x1, y1, pero se supone que las conocemos. Entonces, este punto va a ser x1, y1. Y obviamente esa recta va a pasar por allí, vamos a dibujarla. Okay. Esa recta es paralela a un vector. En la clase de vectores dijimos que todos los vectores paralelos obviamente tienen la misma dirección. En todo caso pudieran tener, o en el mayor de los casos, pudieran tener un sentido diferente, opuesto, pero su dirección entonces está contenido en una misma recta. Entonces, en esta recta que está aquí, nosotros podemos dibujar infinitos vectores, o sea, infinitos segmentos. Si agarro un segmento de eso y lo ubico acá, entonces tengo que obviamente ese vector es paralelo a la recta o pertenece a la recta. Pues, recuerden, ustedes pueden ubicar un vector aquí, aquí, aquí. Ese vector yo lo puedo poner aquí encima de la recta, aquí, aquí, que seguirá siendo el mismo vector. Pero ¿qué particularidad tiene ese vector que pertenece a la recta? O en otras palabras, es paralelo a la recta. Entonces ese vector es conocido y le vamos a dar sus, vamos a llamarlo B, y obviamente ese vector tiene sus dos coordenadas, tal como lo vimos en el tema anterior. Vamos a llamar a esas coordenadas a B. ¿Por qué no le vamos a poner XY? Porque ya van a ver ustedes que voy a definir un punto aquí de la recta. Entonces lo vamos a llamar A, la coordenada X la vamos a llamar A y la coordenada Y, B. Entonces puede ser vector 1, 2, 3, 4, lo que sea. Pero se supone, disculpen ustedes, se supone que ese vector lo conocemos y también conocemos este punto. Ahora, a partir de allí es donde vamos a desarrollar la ecuación de cualquier recta. Vamos a definir una ecuación general para la recta. Entonces, vamos a suponer que vamos a ubicar un punto cualquiera de la recta. Obviamente, como ese punto va a representar cualquiera de los infinitos puntos de la recta, no le podemos dar un valor específico. Entonces le vamos a dar el nombre de variable, X y Y. ¿Okay? Y fíjense que vamos a construir entre x1, y1 y xy un vector que lo vamos a llamar B2. ¿Okay? Entonces a este lo llamamos B1. Entonces, para recapitular, vamos a desarrollar la ecuación de la recta, vamos a demostrarnos de dónde sale esa ecuación de cualquier recta. Entonces no, le van a decir más adelante, bueno, denme la ecuación de una recta, va a ser esta. Y eso va a representar una recta. Así como si yo le digo, escríbame la ecuación de un polinomio de segundo grado. Polinomio de segundo grado en general sería este. ¿Ok? Donde obviamente el polinomio va a tener sus particularidades dependiendo de los valores de A, B y C. Pero ya esto representa un polinomio de segundo grado. Ahora vamos a ver cómo va a ser la ecuación de una recta. A eso es lo que queremos llegar. Tenemos entonces un vector que pertenece a la recta, cuyas coordenadas llamamos A y B, son conocidas. Tenemos un punto x1, y1 por donde pasa la recta. Y escogimos un punto cualquiera, que esto puede representar cualquier punto de los infinitos que conforman la recta y lo llamamos XY. Entonces fíjense, recurrimos a la teoría de vectores. Este vector 2
y B1 son paralelos. Dijimos que cuando dos vectores son paralelos, uno es el resultado de la multiplicación de un escalar por el otro. Es decir, el vector 2 va a ser igual a t por el vector 1, donde ¿quién es t? Es un número. ¿Recuerdan eso, verdad? Lo vimos en el video anterior, hicimos un ejemplo. Entonces, si dos vectores son paralelos, se cumple esta expresión, que el vector 2 o el vector 1 va a ser un número multiplicado por ese otro vector. Bien, entonces tenemos que el vector 2, fíjense ustedes, ¿cómo lo tengo? Si tengo el punto final, que está aquí, y el punto inicial, también lo vimos en la teoría de vectores. Si tengo dos puntos, pues restaría x menos x1. Esa sería la coordenada x de ese vector, y la coordenada y sería y menos y1. Recuerden esto, x y y son variables, no son valores fijos, porque representan cualquier punto de los infinitos del vector, son variables. x1 y y1 sí son valores específicos, van a ser valores conocidos, pueden ser 2, 3, 4, 5, o sea, cualquier punto del vector, un punto. Eso va a ser igual entonces a t, que recuerden es un número cualquiera, un escalar. En este caso le vamos a llamar parámetro. Lo llamamos así, t. Y obviamente multiplicado por este vector que ya lo tengo, donde hay veces son coordenadas x, y. A, B. Entonces fíjense, quiere decir que x menos x1 tiene que ser igual a t por a, para igualar sus coordenadas en x. Y y menos y1 tiene que ser igual a t por b, para igualar sus coordenadas en y. O sea, esto aquí me va a dar un vector x menos x1, y menos y1 es este vector. Y el otro vector sería ta, la coordenada x, y la coordenada y sería tb. Entonces, si igualo ambos, las coordenadas en x igualan, me quedaría que x menos x1 va a ser igual a ta, y menos y1 va a ser igual a t. Esto que está aquí son dos ecuaciones, pero tienen tres incógnitas. xy, que representa el punto de la recta, es variable, o sea, no es un valor fijo. x1 y y1 que lo conozco, a y b que lo conozco, pero t, que es el parámetro, lo desconozco. Entonces, hasta aquí llegamos a lo que se denomina ecuación paramétrica de la recta, donde esta ecuación representa la parte de x y esta representa la parte de y. Se llama ecuación paramétrica. Ecuación paramétrica. Es muy importante que identifiquen qué representa cada elemento acá. Ya saben, repito y hago énfasis en esto. X y y representan, una depende de la otra obviamente, pero representan cualquier punto de esa recta, son variables. x1 y y1 es un punto fijo que yo conozco de la recta. T es el parámetro que hace la equivalencia entre los dos vectores paralelos, y A y B las coordenadas del vector que yo conozco de la recta. Ok, fíjense algo muy interesante. Desde aquí en adelante, o de aquí mismo, antes de seguir a igualar, porque aquí tenemos una ecuación, dos ecuaciones, pero hay una cosa: de aquí despejo t y de aquí despejo t, y puedo llegar a una sola ecuación. Eso sería la continuidad del proceso que estamos haciendo. Pero antes de eso, quiero aprovecharme de algo aquí. Fíjense que esa recta va a tener una pendiente, que es lo más importante de la recta. Esa pendiente dijimos que se refiere a la inclinación de la recta y está relacionada a su vez con la dirección de cualquier vector de esa recta. ¿Okay? Todos los vectores que están en esa recta pueden tener la misma dirección. Entonces fíjense, este vector que pertenece a esa recta, pues obviamente forma un ángulo aquí y es la dirección de ese vector. Pero fíjense una cosa, cuando construyo aquí,
cuando construyo de ese vector que está aquí, el triángulo rectángulo que lo vimos en vectores, observamos como este valor representa el cateto opuesto, es decir, B, la coordenada Y, ¿verdad? Y este valor representa A. Y obviamente ese ángulo que vemos allí es este mismo ángulo. Okay. Entonces fíjense que si yo busco ese ángulo, ¿cómo lo representábamos? Lo representábamos o lo tratábamos de conseguir a través de la fórmula de la tangente. Porque yo digo, la tangente de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que sería B, sobre el cateto adyacente. Bueno, pero ¿qué hacía yo para obtener el ángulo? O sea, despejaba el ángulo y utilizaba tangente a la menos 1. Y esa era la fórmula que aplicábamos. Si estaba en el primero, en el segundo cuadrante variaba un poco porque había que restarle 180 a 180 el valor obtenido aquí. Si estaba en el tercero o cuarto cuadrante. Bueno, fíjense que la única diferencia aquí es que no vamos a despejar el ángulo, sino vamos a tomar completamente tangente de θ. Y a eso nosotros lo vamos a llamar la pendiente. O sea que matemáticamente la pendiente sería la tangente de cualquier ángulo que esté contenido en la recta. La tangente del ángulo es la pendiente. Es decir, y lo llamamos L. De esta manera. ¿Ok? Y esto es pendiente. Para que estén pendientes de que esta es la pendiente. Entonces, ¿a qué es igual la pendiente de una recta? Es igual a la relación entre la coordenada Y sobre X de un vector que esté contenido en esa recta. Y se refiere a el valor numérico que representa la inclinación de la recta. Obviamente, si este valor, este resultado de B sobre A se incrementa, pues quiere decir que B va a ser más grande, entonces la pendiente sería más grande. Si por el contrario B tiende a ser muy pequeño, es decir, tiende a ser 0, pues este valor va a ser 0, 0 entre algo 0, entonces quiere decir que la recta va a ser horizontal. Otra cosa importante, recuerdan ustedes que B sobre A, ¿cómo se obtenía? B representa, si tenía los dos puntos de este vector, representaba la diferencia en Y, o sea, Y final menos Y inicial, y A representaba X final menos X inicial, es decir, la diferencia en Y de los dos puntos, el final menos el origen, sobre la diferencia en X, es decir, esto se puede representar como la variación en Y sobre la variación en X, o en otras palabras, Y1, para no confundirla con esta que es un punto conocido de la recta y que puede ser ese mismo Y1, vamos a ponerle simplemente otro nombre para decir que este vector está ubicado con otros dos puntos. Podemos ponerlo YA menos YB y XA menos X. ¿Qué representa A y B? Pues el punto final y el punto origen. Pueden llamarse como quieran, pero lo importante, vamos a ponerle en los libros, muchas veces aparece como Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. ¿Ok? Donde Y1 va a ser un punto de la recta, la coordenada Y de ese punto, que sería el punto final de un vector, y Y2 pues será otro punto, la coordenada Y del otro punto. Entonces de esa manera nosotros podemos calcular la pendiente. Ok, entendemos la pendiente, ¿verdad? Vuelvo a la ecuación paramétrica. Observen, voy a hacer una manipulación aquí. Ya tenemos lo que es la pendiente, entonces vamos a relacionar aquí. Fíjense ustedes, si yo despejo de la ecuación 1 y de la ecuación 2, si despejo t en ambas ecuaciones, entonces voy a tener en la primera que t va a ser igual a x
menos x1 sobre a. Y en la segunda voy a obtener que t es igual y menos y1 sobre b. Ok, fíjense, entonces t es igual a t, quiere decir que puedo igualar estas dos ecuaciones. Voy a este lado de la pizarra. Si igualo esas dos ecuaciones, me va a quedar que x menos x1 es igual sobre a, va a ser igual a y menos y1 sobre b. A eso se le denomina ecuación simétrica de la recta, igualando las dos ecuaciones. Pero más importante aún, fíjense que yo tengo aquí una relación b sobre a, que es la pendiente. Es decir, que si yo paso a b para acá, puedo obtener de esta manera: b multiplicado por x menos x1 dividido entre a va a ser igual a y menos y1. Observen que b sobre a es la pendiente. Entonces yo puedo colocar aquí, en vez de b sobre a, puedo decir que m multiplicado por x menos x1 va a ser igual a y menos y1. Si lo coloco de manera contraria, coloco y menos y1 primero y m, vamos a obtener lo siguiente, o sea, de la misma forma: y menos y1 va a ser igual a m x menos x1. Y a esto que está aquí nosotros le denominamos ecuación punto pendiente. Ecuación punto pendiente de la recta. Esta es la más importante, ¿ok? Porque esta es la que me va a ayudar a conseguir cualquier recta. Ecuación punto pendiente. ¿Y por qué se llama así? Pues porque fíjense, identifiquemos quién es x1 y y1. Un punto conocido de la recta. Es decir, yo necesito un punto de la recta, que me lo den. Dijimos en un principio de la clase que x1 y y1 era un punto, pero para definir una recta necesitaba dos puntos. Ok, entonces voy a colocarme de este lado para que me vean. Entonces, que me vean, aunque más importante es la pizarra. Pero entonces dijimos al empezar, para encontrar una recta necesitamos dos puntos. Sin embargo, la ecuación que estamos obteniendo me dice que aparece solamente un punto, pero aparece m, que es la pendiente. Y para calcular la pendiente necesitaría ese y1, x1, pero necesitaría un punto adicional, que es este que nosotros estamos llamando y2, x2. Ok, entonces para poder escribir esa ecuación, sí, justamente necesitaría los dos puntos. Uno para calcular la pendiente a través de esta fórmula y el otro para sustituir acá. ¿Y quién representa y y x? Recuerden que es las variables. Y va a depender de x y va a representar cualquiera de los infinitos puntos restantes que conforman esa recta. Okay. Entonces, de manera matemática, ¿cómo voy a obtener yo una recta? Primero, de manera general, necesito dos puntos. Cuando tengo ubicados las coordenadas de esos dos puntos, calculo la pendiente, restando y dividiendo sus coordenadas, y después utilizo uno de esos puntos como x1 y y1, y ya con eso escribo la ecuación de la recta. Eso es todo. Ok. Sin embargo, podemos ir un poquito más allá y vamos a llegar a una ecuación general. Pero me interesa muchísimo, esto es lo más importante para conseguir, me interesa que entiendan bien esta parte. Dos punticos y aplico la ecuación. Lo siguiente es el manejo que vamos a hacer acá. Vamos a borrar todo eso, vamos a dejar solamente la ecuación punto pendiente.
Muy importante que tengan en cuenta cómo obtener la ecuación de la, cómo obtener el valor de la pendiente, ¿verdad? Borré esa expresión, pero bueno, es muy fácil. Ok, ahora vean lo siguiente. Yo pudiera despejar Y, dejarla sola, y entonces puedo obtener esta expresión ahora. Y va a ser igual a mx, multiplicando aquí m por x, menos mx1 más y1. Ok, dejo y sola, multiplico m por los dos valores que están allí y tengo eso que está allí. O sea, de estos términos que tengo acá, estoy dejando a y como la variable dependiente, como cuando hacíamos los polinomios, que lo llamaba p de x, c de x. Yo voy a dejar a y de este lado. Yo lo puedo llamar en polinomios p de x, pero ahorita lo estoy llamando y, va a ser la variable dependiente, el resultado, la salida. ¿Okay? De este lado, ¿qué tengo? Tengo la variable que va a ser x. ¿Ok? Es decir, en este caso voy a obtener una ecuación con dos incógnitas o con dos variables, que son y depende de x. De resto, este término que está acá, pues va a ser un valor conocido. Teniendo los dos puntos, yo voy a saber cuánto vale m y cuánto vale x1. Este valor también lo conozco. Y también este va a ser un valor conocido. Entonces, a este valor conocido, muchas veces le dan el nombre de B, C, lo que sea, y entonces queda expresado de esta manera: y igual a mx más b. Muchas veces le dan el valor de b. Ojo, no vayan a confundir este b con este que estaba aquí, por eso podemos llamarlo más bien b mayúscula o bc. Representa simplemente una constante, bc. Y entonces a esto se le llama ecuación funcional de la recta. ¿Por qué se le llama funcional? Porque y está en función de la variable x. O sea, la variable y está en función de la variable x. ¿Okay? Lo pueden ver en algunos casos así. Entonces yo pudiera escribir, por ejemplo, una recta de esta manera: y igual, o ustedes pueden ver en algún momento 2x más 1. ¿Y qué representa esto? Esto simplemente representa una recta. Si ustedes ven esto, ay, profe, pero ¿por qué eso es una recta? Porque la variable y la variable x están elevados a la 1. Es decir, si ustedes ven esto desde otra óptica, esto es un polinomio de grado 1. Y ustedes le pueden dar valores a x y van a obtener resultados de y. Cada valor de x va a dar un resultado de y. Eso va a ser un punto de esa recta. ¿Lo ven? Y así podemos dibujar esa recta. Y fíjense, el valor que acompaña a x es la pendiente, es decir, esta recta vale 2. Y si tengo la pendiente que vale 2, me están dando la ecuación de la recta, m es igual a 2, pues acuérdense que eso es igual a la tangente del ángulo. Yo pudiera obtener el ángulo despejando, diciendo que eso sería tangente a la menos 1 de 2. ¿Okay? Entonces fíjense, pudiera obtener cualquier vector de esa recta dándole un valor a x, un valor a y, sería un punto. Dándole otro valor a x, un resultado de y entonces yo tendría 2 puntos, que representaría un vector contenido en esa recta. Entonces fíjense, esa va a ser mi ecuación o mi función, se le llama función lineal. Función lineal. ¿Qué característica tiene? Que están las dos variables y que están elevadas a la 1. ¿Okay? Entonces cualquier expresión que yo tenga donde aparecen dos variables y ambas están elevadas a la 1, eso es una recta. ¿Ok? Ajá. Ahora bien, volviendo aquí, podemos pasar todo para un lado. ¿Ok? Volviendo a esta ecuación, podemos pasar todo para un lado.
igualar todo a 0. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Volviendo a este punto de cuando tenía la ecuación simétrica y no habíamos colocado a m, o sea, no sustituimos b sobre a por m. Pudiéramos multiplicar cruzado, es decir, a partir de esa ecuación pudiéramos tener p multiplicado por x menos x1 va a ser igual a y menos y1. Ok. Después desarrollamos aquí, nos quedaría bx menos bx1 va a ser igual a ay menos ay1. Y luego paso todo para un solo lado. Voy a colocar, fíjense, aquí tengo 2 términos, pero hay 2 términos muy particulares, el que tiene la variable x y el que tiene la variable y. Los voy a colocar de primero, entonces me va a quedar bx menos ay, esto que está aquí, y luego me queda menos bx1 más ay1 igual a 0. Fíjense, estos dos últimos términos son una constante, el valor de b por x1 conocido, a por y1 conocido, los puedo agrupar y a eso los puedo llamar c, es un valor numérico. Sin embargo, estos dos contienen la variable x y la variable y. Pero fíjense, hay una razón importante aquí, b y a. Yo a este valor b, en algunos casos, lo voy a cambiar, le voy a poner una denominación así, a mayúscula, donde vamos a poner aquí a va a ser a b. Dirán ustedes, pero ¿para qué hace eso? Está confundiéndonos más. Primero este enredo de pasar para acá, pasar para allá, pero es para que entiendan que en algunos libros presentan las ecuaciones de diferentes formas. Entonces quiero llegar allí para que ustedes cuando vean un libro, la ecuación general de la recta, y no se confundan. Entonces por eso voy a explicar este paso de esta manera. A esta b la vamos a llamar a, y vamos a llamar aquí a x. A esta a, o esta menos a, la voy a llamar b mayúscula, menos a. Entonces me queda así, más by, y a esto lo voy a llamar c, a menos bx1 más ay1, y me queda así. Y esto en los libros le llaman ecuación general de la recta. ¿Qué diferencia tiene esto con lo que yo tenía aquí? Incluso con lo que tengo aquí. Simplemente es una cuestión de nomenclatura. Ok, simplemente. A esto le llamo ecuación punto pendiente porque está reflejado en función de m, o sea, aparece m, ustedes ya saben cómo calcularla, y aparece y1 y x1. En definitiva, voy a necesitar simplemente, son 2 puntos para obtener esta ecuación. Si yo tengo esta ecuación, obteniendo ya esto, puedo llegar aquí, simplemente despejando y. Y entonces, puedo escribir la recta entonces ya no como una ecuación punto pendiente, sino como una función lineal. ¿Por qué función? Porque despejé a y y la dejé en función de x. Sin embargo, muchas veces nosotros pasamos todo para un lado e igualamos a 0. Y entonces colocamos la ecuación que tenemos aquí, supongamos que tenemos valor numérico, todo para un lado, entonces se nos denomina ecuación general. Anteriormente yo había escrito, si más no recuerdo, la siguiente expresión. Pongan cuidado. Y igual a 2x más 1, creo que. O vean esto. Ya ustedes saben que eso es una recta, cuya pendiente es 2, fíjense que acompaña la variable x. Eso es todo. Si yo paso todo esto para un lado, es decir, paso y me queda menos 2x más y menos 1 igual a 0, fíjense que voy a obtener la ecuación general, donde esta a vale menos 2
y donde esta B vale 1 y donde C vale menos 1. Entonces me pudieran dar la expresión de esta manera y yo sé que eso también es una recta. ¿Cómo sé que es una recta? Porque está a la 1 y a la 1, o sea, tanto X como Y, las dos variables, están a la 1. Lo que tengo que tener cuidado acá, mucho cuidado, es que el valor que acompaña a la X, estando de esta manera, copiado, escrito de esta manera en forma de ecuación general, no es la pendiente. Cuando se escribe de esta manera, siempre va a ser la pendiente. Es decir, cuando me la dieron así, yo sé que la pendiente es 2. Fíjense, ¿cuánto vale aquí A? Vale menos 2. A vale menos 2 en este caso. ¿Cuánto vale B? Vale 1. Y yo sé que la pendiente, en este caso está expresada, aquí no está expresada, aquí yo no había definido aquí la pendiente porque nunca hice la relación B sobre A, aquí sí la había hecho. Entonces aquí si la quiero calcular, entonces tendría que decir que, disculpen ustedes que tenga que copiarme este pedazo que me quede, la pendiente va a ser igual a B sobre A. Ustedes recuerdan esto, ¿verdad? De cuando comenzamos la clase, que era la coordenada Y del vector o la coordenada X del vector que pertenece a la recta, el vector conocido. Entonces fíjense, ¿cuánto vale B? En este caso vale menos 2. Y en este caso, ¿cuánto vale A? A vale menos 1, porque fíjense, B es igual a menos A, es decir, ese valor de A tengo que multiplicarlo aquí por menos y aquí me va a quedar menos 1. Eso me queda 2. En otras palabras, cuando a mí me den una recta en forma de ecuación general, la pendiente no va a ser el coeficiente que acompaña a X. La pendiente va a ser más bien el negativo del coeficiente que acompaña a X dividido entre el coeficiente que acompaña a B. O sea, multiplicado por menos. En este caso, fíjense que acompaña a X es B. O sea, la coordenada Y del vector. Es como si se intercambiara. Y el que acompaña a Y es la coordenada X del vector director. Se me salió una palabra. Vector director. Esos dos valores, el de B y el de A, representan la coordenada Y del vector y la coordenada X del vector. Entonces, como es un solo vector, entonces yo lo puedo llamar vector director de la recta, que fue el que en un principio dijimos que era el vector conocido cuyas coordenadas eran B y A. Vamos a hacer un ejemplo para aclarar. Voy a borrar todo esto y vamos a resaltar lo más importante. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta clase que se ha alargado un poco porque es relevante que ustedes conozcan de dónde sale la ecuación de la recta y identificar. Fíjense lo siguiente, para hacer un resumen en un corto tiempo. Vemos lo siguiente. Tenemos la ecuación más importante para obtener la recta, va a ser esta. ¿Ok? Y a esta se le llama ecuación punto pendiente. ¿Qué necesito? Un punto, necesito dos puntos. Un punto para sustituir acá y el otro punto para poder calcular M. ¿Cómo calculo M? Como Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. También lo puedo invertir. Puedo hacer Y0 menos Y1 entre X0 menos X1. O sea, puedo utilizar, lo importante es que aquí, si Y0, aquí está X0, si aquí está Y1, X1. ¿Ok? Ajá. Ese resultado me va a dar la pendiente. ¿Ok? También sé que eso es igual a la tangente del ángulo, por si ustedes le dicen una recta que tiene pendiente 1.
¿Cuál será la inclinación? Pues simplemente despejan el ángulo y obtienen qué valor tiene de ángulo. Generalmente cuando hablamos de recta decimos valores numéricos, no hablamos de ángulo. Después nos interesa el ángulo, entonces simplemente es tangente a la menos 1 de ese valor dependiente. Ya está claro esto también. Ok. También sé que esa m es igual a A sobre B, ¿ok? ¿Y qué representa A sobre B? Representa la coordenada Y y X del vector director. ¿Quién es el vector director? Es cualquier vector que pertenezca a la recta. ¿Por qué cualquier vector? Porque todos los vectores que pertenezcan a la recta tienen una misma dirección, o sea, son paralelos. Ok, sabemos eso. De aquí, una vez que lo obtenga, yo puedo despejar Y. Y esta es la manera como yo la voy a representar siempre. La manera más práctica de representar la recta, despejando Y. Entonces a esto se le llama función lineal. ¿Sí? Sigue siendo una recta. Y la otra forma es la ecuación general, cuando se la dan todo para un lado y aparece algo como esto. Entonces, ustedes pueden tener, si le dan los puntos, tienen esto, pueden llegar aquí y pueden llegar aquí. Pero le pueden dar la recta de esta manera y saben que el que acompaña a X es la pendiente. O le pueden dar una recta de esta manera. Entonces vamos a hacer 3 ejemplos para terminar la clase y dejar bien claro esto. Entendiendo esto, pues muy sencillo trabajar con recta, porque ya tenemos la base del vector. Vamos a hacer el ejemplo sin borrar acá. Vamos a solamente borrar este pedacito. Okay. El primero es, no lo voy a dictar, simplemente se lo voy a decir que es a donde quiero llegar. Me dan los siguientes puntos. A igual a 1 medio menos 2 y B igual a 3, 1. Y me dicen obtener, me pueden decir simplemente obtener la recta que pasa por AB. Obviamente yo puedo dibujar estos puntos y obtener la recta, muy sencillo. Hago mi sistema cartesiano, represento 1 medio menos 2, que obviamente estaría, suponiendo que 1 medio menos 2, estaría aquí. Entonces, este sería el punto A, menos 2, 1 medio, sería el punto A, y el punto B, 3, 1. 3, 1. Entonces sería la recta que pasa por esos puntos. Ok. Esa es la recta. Bueno, aquí agarró una curva extraña, ¿verdad? Voy a acomodar. Ok, como cuando dibujábamos los polinomios. Pero yo tengo eso, pero me están pidiendo es obtener la recta es matemáticamente. O sea, yo puedo hacer el dibujo, chévere, pero generalmente la necesito obtener matemáticamente. Bueno, simplemente lo que hago es aplicar esta ecuación. Entonces, fíjense. ¿A quién llamo Y0, X0? A cualquiera de los puntos. Es indiferente. Bueno, yo trato de utilizar el punto que tiene está conformado por sus componentes en valores enteros. Entonces a este lo llamo X0, Y0. Obviamente, si a este lo llamo X0, Y0, pues este va a ser X1, Y1. Y tengo los dos puntos, ¿verdad? Entonces lo que hago es sustituir en la ecuación. Entonces a Y0, entonces aquí me queda menos 1. Y X0, aquí me queda 3. Ya está. ¿Qué falta aquí? Calcular M.
¿Cómo calculo m? Aquí está. Entonces, sustituyo. Y1 menos Y0. Y1 menos Y0 sería menos 2 menos 1. X1 menos X0. 1 medio menos 3. ¿Ok? Sencillo. Entonces, esto me queda menos 3. Y aquí 1 medio menos 3 serían 5 medio. Menos 5 medio. Aquí abajo. ¿Ok? Entonces, inmediatamente puedo, me queda positivo, aplico la doble C, me queda 6 quintos. Es decir, m es igual a 6 quintos. Listo. Incluso pudiera decir, lo pudiera hacer así, de que B vale 6 y A vale 5, es decir, el vector director sería 5, 6. ¿Okay? Recuerden que dijimos que M también es igual a B sobre A. B es la coordenada Y del vector y 5. Y también nos pudieron obtener el ángulo de la recta, arcotangente. Recuerden que la pendiente es igual a 6 quintos. Fíjense, esa pendiente me da positiva, la recta da positiva. Y puedo sacar el ángulo, ese ángulo que sería chief tangente de 6 entre 5. Y eso me da 50 grados, si quisiera obtener el ángulo de inclinación de la recta. ¿Ven lo sencillo que es? Bueno, ya tengo 6 quintos, entonces lo que hago aquí es colocar 6 quintos. Y ya conseguí la expresión de la recta, pero no debería dejarlo así. Le dije que la manera más práctica es dejar Y solo. Entonces de aquí voy a llegar a esta. ¿Cómo llego allí? Simplemente despejando a Y. Entonces me quedaría Y igual a 6 quintos de X. 6 quintos de X. 6 por 3, 18 quintos, menos 18 quintos, más 1. Y entonces resuelvo esa operación allí. Y sería igual a 6 quintos de X, 5 aquí, menos 13 quintos. Y esta sería la recta. 6 quintos menos 13 quintos. Sencillo, ¿verdad? Entonces fíjense, si yo le doy esto es un polinomio de primer grado. Le doy valores a X. Por ejemplo, le doy valor 0, señalando aquí. Entonces fíjense, si yo hago X 0, voy a obtener el valor de Y menos 13 quintos. Corte con el eje Y. Ahora, si quiero conseguir este corte que está aquí, que es la raíz de ese polinomio de grado 1, que es una recta, entonces igualo aquí a 0 y despejaría X. Vamos a verlo. O sea, Y vale 0. Entonces paso 13 quintos para acá, pasaría positivo. 5 a multiplicar y 13 a dividir. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Vamos a ver, haciéndolo aquí. Raíz. Vamos a llamarlo aquí raíz. No quiero borrar acá para después expresar la ecuación de la recta. Voy a borrar esto que está aquí y voy a poner aquí corte con
el eje X, entre paréntesis, raíz. ¿Ok? Haciendo analogía o viendo la recta como un polinomio de grado 1. Entonces, para el corte con el eje X, la variable Y la igualo a 0. Es decir, me va a quedar en esta ecuación 0 va a ser igual a 6 quintos de X menos 13 quintos. Paso 13 quintos para acá, igual a 6 quintos de X. 5, cancela 5, me queda 13 entre 6. Es decir, este corte que está aquí, X va a ser igual a 13 sobre 6, que es 2 y pico. Este es ese corte. ¿Okay? Que nosotros llamamos la raíz del polinomio de grado 1. Entonces, ¿cómo consigo los cortes de una recta? Bueno, cuando tengo la ecuación, despejando Y, inmediatamente el valor que aparece del lado derecho, el término independiente, ese será el corte con el eje Y, en este caso menos 13 quintos. Si lo vemos aquí, entonces a esto le podemos decir directamente corte con eje Y. Y este valor que está aquí, pues va a ser la pendiente. ¿Y cómo consigo el otro corte, que sería con el eje X o la raíz? Como lo hacemos con los polinomios, igual a 0 y despejo la variable X, como lo hicimos aquí. Quiero obtener cualquier otro punto de la recta, pues le doy valores a X. Por ejemplo, si X vale 1, aquí, X1, ¿qué valor me va a dar de Y? Entonces evalúo 6 quintos por 1, 6 quintos, menos 18 quintos, este valor 1 aquí, disculpe, esto fue, aquí en este punto, 6 quintos por 1, 6 quintos, menos 13 quintos, me quedarían 7 quintos. Entonces este valor, para cuando X vale 1, me queda X1 menos 7 quintos. Cuando X vale, por ejemplo, 10, ¿qué valor representa, qué valor da Y? Entonces, 10 por 6, 60 quintos menos 13 quintos, 47 quintos, que serían 9 y pico. Y así puedo obtener cualquiera de los infinitos puntos. Detalles que les estoy dando. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, si me dicen que tengo un punto, cómo sé yo si ese punto pertenece a la recta? Por ejemplo, me dicen que el punto C igual a 3, 4 pertenece a la recta. Pues simplemente lo que hago es evaluar 3, me da aquí 18 quintos menos 13 quintos, me quedan 5 quintos, que es 1. Por lo tanto, ese punto no pertenece a la recta, porque cuando X vale 3, este valor aquí es 1. ¿Lo ven? Entonces, me pueden preguntar si un punto pertenece a una recta. Simplemente lo que yo evalúo, la coordenada X, si da lo mismo aquí, si da el resultado de Y, ese punto pertenece. Porque para cuando X vale 3, el resultado de Y es 1. ¿Okay? Y de hecho creo que fue uno de los puntos que me dieron para comenzar a obtener la recta. Entonces fíjense todo lo que yo puedo hacer con la ecuación. Y por último, yo puedo pasar todo eso hacia un lado. Para finalizar ya la clase, 1 hora exactamente, puedo pasar todo a un lado de esta ecuación que está aquí. Fíjense. Entonces me va a quedar, para corresponder con esto, con la ecuación general, me va a quedar menos 6 quintos de X más Y, que está del otro lado, más 13 quintos igual a 0. Entonces, ¿cómo tendría expresada en este caso esa recta? En forma de ecuación general. Fíjense que el que acompaña a X, en este caso, ya no es la pendiente. Porque fíjense, la pendiente es 6 quintos. Aquí aparece
menos 6 quintos. Entonces, si yo lo tengo de esta manera y quisiera obtener la pendiente, recuerden que va a ser este dividido entre el coeficiente de este multiplicado por menos. Entonces, si divido menos 6 quintos entre 1, me da menos 6 quintos multiplicado por menos, me da 6 quintos, que es la pendiente de la recta. Bueno, me extendí bastante, pero quería explicarles esto porque es lo básico de recta. Si hay alguna duda, como cuando comencé la clase, se los dije. Pueden, estaba escrito en este lado de la pizarra, pueden consultar a mi correo. En la siguiente clase vamos a ver algunas condiciones particulares, recta horizontal, recta vertical, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a aclarar un poco más, vamos a aclarar ciertas dudas y vamos a ver la posición relativa entre dos rectas, cuando dos rectas también, posiciones muy particulares cuando son perpendiculares, qué pasa con sus pendientes y cuando son paralelas, qué pasa con sus pendientes. Ok, gracias.